¿Qué tal, amigos? Buenos días. De nuevo con ustedes en el grupo multimedia de comunicación La Cerca, en esta ventana que les ofrecemos desde Internet. Hoy es un día especial. Como todos ustedes saben, el grupo multimedia de comunicación La Cerca este año 2018 cumple su 20º aniversario. 20 años de vida editorial, 20 años de compromiso social para todos, para todas y evidentemente siempre con la verdad y con la razón por delante, haciendo periodismo constructivo, que es el que realmente nos gusta. Además es un día especial porque hoy vamos a presentar uno de los distintos programas, de los distintos convenios que este año vamos a realizar con otras tantas distintas asociaciones, tanto de empresarios como de organizaciones de amas de casa, de consumidores, etcétera, en la provincia de Albacete. Y concretamente, como habrán visto ustedes en esta cabecera que acaban de ver de presentación del programa, hoy presentamos el programa que se llama Defiende tus derechos, un programa que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y la Unión de Consumidores de Albacete, la UCE, en este caso representada por su presidente José María Roncero Garrido, pues vamos a iniciar una campaña para realzar y poner en valor los derechos de los consumidores que se contemplan en la Constitución española, así como igualmente en el texto refundido de la Ley sobre los derechos de los consumidores y el Estatuto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo voy a presentar ya a quien es en este caso casi el anfitrión del programa, de este convenio, del programa Defiende tus derechos, que es José María Roncero Garrido, presidente de la Unión de Consumidores de Albacete. José María, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer. Muy bien. Como siempre. Antes de que José María diga y presente y haga lo que tenga que hacer, a mí me gustaría rendir un humilde, un pequeño pero muy sincero homenaje a quien ayer falleció, que es Cremilde Favo. Falleció ayer, que es a los 85 años de edad, que ha sido la presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, APACU Los Llanos, de Albacete hasta el año 1999. Cremilde Favo se dedicó durante años a la docencia y se enfrentó a una de las caras más duras que en ocasiones puede mostrar la vida al enviudar con apenas 44 años, siendo ya madre de 4 hijos. Allá donde estuvo y con quien tuvo ocasión de compartir momentos, quedará siempre la huella de esta mujer ejemplar que reivindicó los derechos de sus igualdades, haciéndolas valer desde el hogar a la sociedad. La ciudad de Albacete ha despedido este miércoles a quien sin duda es una de esas mujeres especiales cuya marcha deja en su entorno una huella y un ejemplo imborrables y dignos de ser eternamente puestos en valor. Cremilde Favo fue docente incluso antes de que fuera esposa, en unos tiempos en los que no era frecuente que las mujeres pensasen en su formación académica ni en sus sueños o aspiraciones profesionales y personales. Ella lo hizo como siempre dijo, apoyada por su padre primero y después por el que fue su marido, porque, como años después ha demostrado y demuestra la vida, es indispensable el apoyo de los hombres para que algún día las mujeres puedan alcanzar la plena igualdad. Se dedicó a impartir formación político-social tanto en la carrera de enfermería como en la de magisterio, y ya desde las aulas y fuera de ellas animó a tantas otras mujeres a como ella marcar su propio destino y reivindicar su valía. Ella lo mismo hizo con las denominadas amas de casa, a las que durante años representó al frente de APACU, luchando por inculcarles a ellas y al resto de la sociedad que el trabajo en el hogar es tanto o más digno y ha de ser tan o más visible y reconocido por todos que cualquier otro. Entre los numerosos reconocimientos que obtuvo, le fue otorgado por parte de la Consejería de Sanidad en el año 2006 el Premio Regional a la Protección y Defensa de los Consumidores por su contribución al movimiento asociativo de los consumidores de la región. Ejemplo para quienes tuvieron la suerte de tratar con ella y allá donde tuvo la oportunidad de dejar su esencia. Cremilde Favo será por siempre esa mujer especial que supo hacer ver a muchas otras que ser visible y soñar no solo era posible, sino que también era necesario. En su perfil de Twitter hemos podido leer que ella misma se definía como maestra muchos años y defensora de la mujer desde siempre, fascinada con las nuevas tecnologías, apasionada por el entorno y con ganas siempre de aprender. Descanse en paz, Cremilde Favo, una mujer que luchó por defender los derechos siempre de la mujer, de los consumidores y en general de los derechos que todos como seres humanos tenemos. Como digo, descanse en paz. ¿Tú has estado en el entierro, José María? Sí, vengo en estos momentos de allí y tengo que decir pues que yo he tenido el privilegio, el placer de compartir con ella muchos años, que yo coincidimos
ya como presidente de Amas de Casa, yo como presidente de la UCE de Castilla-La Mancha. Ese premio regional a la dedicación por los derechos de los consumidores, tuve también el placer de compartirlo con ella en Alcázar de San Juan, donde se nos entregó a los dos en el mismo acto y en la misma fecha. Y bueno, decir pues que era una mujer temperamental, indomable en el sentido de tirar siempre para adelante, y bueno, creo que hicimos un tándem muy importante, puesto que fueron años, a diferencia de lo que hoy estamos viviendo, que va a ser el objeto de estos programas, esta presentación que estamos haciendo, donde la Junta sí que defendió con muchísimo ardor los derechos de los consumidores, y ello fue objeto de que Castilla-La Mancha fuese pionera en toda España en cuanto a las políticas de defensa del consumidor. Algo echamos muy en falta en estos momentos. Bueno, nosotros nos vamos a basar en determinadas normas jurídicas, evidentemente, como hemos dicho, la Constitución española, el texto refundido, especialmente el texto refundido de la Ley sobre los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Estamos hablando del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Este texto refundido ha sido actualizado precisamente en noviembre del año 2017, y sobre ese marco jurídico, además del Estatuto de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vamos a basar toda la serie de programas que hagamos a partir de este momento. Hoy, como digo, es una mera presentación, pero que iremos haciendo a lo largo de todo el año, y esperemos que sigamos aproximadamente pues, cada 15 días. Lo que sí me gustaría es hacer una pequeña presentación, un preámbulo de lo que va a ser, de lo que es ya este convenio que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y la Unión de Consumidores de Albacete realiza ahora ya en este momento de manera oficial, pero sí ponerles en antecedentes de lo que es la Unión de Consumidores de España, UCE, que es una asociación de consumidores sin ánimo de lucro que se constituyó al amparo de los artículos 22 y 23 de la Constitución española y del artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. La Unión de Consumidores de España pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como consumidores y usuarios, la representación y defensa de sus intereses individuales y colectivos y el desarrollo de su participación en la vida social. La UCE está compuesta por la Unión de Consumidores de diversas provincias de España, evidentemente también la de Albacete. La UCE está presente en numerosos órganos de consulta y participación de ámbito internacional y nacional. Entre ellos cabe destacar la presencia en el Consejo de los Consumidores y Usuarios de España y en el Comité Económico-Social de la Comunidad Económica Europea, en la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria, en la Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Valores, en la Junta Consultiva de Seguros, en la Comisión de Seguimiento de la Política de Vivienda, en el Consejo Asesor de Calidad, en el Comité de Ordenación de Servicios Públicos y en otros muchos que sería muy largo el citar aquí. Desde su constitución hasta el momento actual, la Unión de Consumidores de España, UCE, ha conseguido un alto grado de consolidación y una importante presencia en la sociedad española que la reconoce como el más válido interlocutor y la entidad más representativa de los consumidores y de los usuarios dentro del territorio nacional. Con lo cual, pues es algo que nos congratula el hacer este convenio, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en este caso con la UCE y con su representante José María Roncero. ¿Por qué entendemos, José María, que es importante ya no defender los derechos, como dice la cabecera del programa, defiende tus derechos, sino el llevar a cabo este programa que ya oficialmente estamos poniendo en marcha, en un momento donde tú y yo hemos comentado, esto llevamos fraguándolo desde hace bastante tiempo, pues siendo muchas las normas jurídicas que hay a nivel regional, a nivel local, a nivel de la Comunidad Económica Europea, pero lo cierto y fijo es que desde hace muchísimos años, hay que decirlo así, y el que quiera, que para eso está este programa, que diga y demuestre lo contrario, muchos de los derechos de los consumidores, de los ciudadanos en general, están pisoteados, y los responsables políticos, para quien ahora hablaremos al respecto de la responsabilidad que tienen y que ampara la Constitución en ese sentido, pues están haciendo de su capa un sayo y están pues actuando con bastante negligencia. Eso lo demuestran los hechos. Digo que es importante, por tanto, hacer este programa, y de luego no vamos a ser para nada condescendientes ni con ninguno, ni con ninguna, ni con ningún tema que se preste a
poner encima de la mesa en este plato de televisión. Sí, pues como muy bien has explicado, bueno, hemos tenido el placer de pertenecer a esa gran organización que ha sido la Unión de Consumidores de España y de la que yo en un periodo, quiero recordar, del 2004 al 2009 tuve el placer de presidir. Por supuesto. ¿Qué ocurre? Porque yo ahora mismo me estoy haciendo muchísimos interrogantes a la vista de la cabecera del programa. Le estamos diciendo a los ciudadanos, defiende tus derechos. Y yo creo que muchos ciudadanos no los conocen. ¿Y qué derechos voy a defender? ¿Cuáles son? Bueno, en este programa vamos a dejar de manifiesto ampliamente los 6 derechos fundamentales que están contemplados en las distintas leyes que has enumerado. Sí, concretamente en el artículo 8 de este Real Decreto Legislativo. Sí, como en aquella declaración famosa, no recuerdo ahora mismo el año, que hizo el presidente Kennedy. El 15 de marzo de 1962. Y que, bueno, pues a todo el mundo se nos ha llenado la boca con ello, que Castilla-La Mancha y Albacete concretamente han sido pioneros en la defensa de los derechos del consumidor. Concretamente la Unión de Consumidores en Albacete se constituyó en el año 1984 a raíz de aquella tragedia que ocurrió pues por la manipulación del aceite, el famoso aceite de colza, que acabó con la vida de muchísimas personas y a otros las dejó inútiles totales. No existía ninguna ley de defensa del consumidor y los que ya veníamos trabajando en los movimientos vecinales y de trabajadores, pues entendimos que era el momento de tomarse en serio los derechos de los consumidores y empezar a promulgar y a presionar para que efectivamente en España se hiciese pues una ley que regulase y defendiese los derechos de las personas como consumidores y usuarios. Y ahí está pues la ley de la defensa de los consumidores, que ya está integrada en este texto refundido que se aprueba este año que acabamos de terminar. Fue en el 1984. Fue el año en que además nos constituimos en Albacete como asociación de consumidores. Pues un grupo de 6 personas que estábamos trabajando en asociaciones de vecinos decidimos constituir esta asociación y bueno, pues afortunadamente el recorrido que hemos tenido desde el 84 creo que ha quedado muy bien reflejado en lo que has expuesto en este preámbulo que has hecho tan magníficamente. Entonces, vuelvo a repetir, los ciudadanos no conocen en su mayoría cuáles son esos derechos. Bueno, nosotros vamos a explicarles cuáles son esos derechos. Vamos a analizar ampliamente lo que dicen las leyes. Correcto. Vamos a poner en evidencia quiénes tienen la responsabilidad de velar porque esos derechos de los consumidores se cumplan. Quiénes tienen la responsabilidad de apoyar todo el movimiento de consumidores en favor de la defensa de los ciudadanos. Y vamos a ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Yo siempre he sido contrario a defender el día D, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 15 de marzo. ¿Y qué pasa? Que solamente tenemos derecho de el día 15 de marzo. Por eso lo celebramos, ¿no? Digo, quiero el resto de los días del año que nos sea desde el 1 de enero al 31 de diciembre el Día Mundial de los Derechos de cada uno de nosotros, de los consumidores. Por consiguiente, estamos viendo, a pesar de esta legislación amplia y concretísima... Permíteme que simplemente yo voy a matizar algunas cosillas. O ampliar, si me permites, nunca corregir evidentemente a lo que diga el experto, que aquí es José María Roncero, que va a llevar la voz cantante siempre.
pero a mí me gustaría simplemente matizar la importancia y que la Unión de Consumidores de España, en este caso la de Albacete, y el trabajo que este hombre, José María Roncero, ha hecho durante muchísimos años en pro de defender los derechos de los trabajadores. Yo pienso que eso es algo que en algún momento, algún día, alguien en la ciudad de Albacete debería de reconocer. Te lo digo públicamente, José María, para que todo el mundo lo sepa, porque la labor que tú has hecho durante muchísimos años, como tú bien has dicho, primeramente siendo presidente de la Unión de Consumidores de Albacete y después, posteriormente, tu etapa como presidente nacional, ha sido encomiable. Y todavía sigues en la lucha, defendiendo unos derechos de los consumidores y usuarios que, lamentablemente, vuelvo a repetir, hoy en día, en muchos sentidos están pisoteados. Con lo cual, yo te lo quería decir públicamente, enhorabuena por esa actitud que tienes de compromiso con la sociedad. Puede seguir usted cuando le parezca oportuno. Ahora ya prácticamente lo que hago es una colaboración, porque afortunadamente la Unión de Consumidores de Albacete se ha consolidado y podríamos decir que como asociación de consumidores, dentro de la pureza de lo que quiere decir la defensa de los derechos de los consumidores, yo me atrevería a decir que es la única que ha quedado de Castilla-La Mancha. Porque precisamente por falta de ese apoyo político, de esa apuesta que además en su día hizo el gobierno de Castilla-La Mancha, volcándose totalmente en defensa de los derechos de los consumidores, ha caído en abandono. Pero no solamente lo que podíamos decir de la defensa de los derechos de los consumidores, es que es de una forma generalizada. Ahora mismo con quien hables o entras en las redes sociales y qué es lo que estamos viendo, qué estamos oyendo, qué textos legislativos están llegando a los distintos parlamentos, a qué se están dedicando la cantidad, la legión de políticos que tenemos. ¿Quién rinde cuentas de las responsabilidades que se desprenden, que tienen, mirando lo que dice el texto de la Constitución, que se nos llena de boca a todo el mundo? Es un derecho constitucional. Dependiendo, además, dependiendo de qué artículo. Efectivamente. En todo lo demás, bueno, pues precisamente por esa carencia han desaparecido verdadera cantidad de asociaciones de consumidores, incluso las de la UCE, de las distintas provincias de Castilla-La Mancha, han tenido que desaparecer. La de Albacete, ¿por qué se mantiene? Pues no lo sé. Yo tengo muy claro porque está usted ahí apechugando y tirando del carro, ¿no, José María? Que quiero decir que es la única. Sí, yo también lo quiero decir, que es porque usted está tirando del carro. Bueno, eso es. Mucha gente. Bueno, permíteme que, por lo que acabas de decir, seguramente ustedes lo sabrán, si no yo se lo voy a recordar. La Constitución española, evidentemente la del año 1978, en su título 1 de los deberes y derechos fundamentales, explica y detalla perfectamente en su artículo 51 lo que yo les voy a leer, y algunos se ve que o no lo han leído o no se acuerdan, o simplemente no hacen caso. La ley, la Constitución española del 78, en su artículo 51, dice en su apartado 1: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Punto 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. Y punto 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Y yo pregunto a ti, José María, presidente de la Unión de Consumidores de Albacete, ¿cómo es posible que este artículo 51, los poderes públicos no garanticen la defensa de los consumidores? Esto ya lo digo yo. No nos estén protegiendo y no haya ningún procedimiento eficaz para garantizar la salud, la seguridad y nuestros legítimos intereses que como seres humanos y como ciudadanos tenemos. Es decir, le he dado la vuelta al artículo. Pero como esto es un programa abierto y, por supuesto, democrático, y siempre con la pluralidad informativa y la libertad de prensa, que este programa sí creo que lleva con la cabeza bastante alta, yo a aquellos políticos y otros poderes fácticos que considero oportunos y que
a lo largo de estos programas vamos a ir poniendo en colación, como por ejemplo empresas de telefónicas, hidroeléctricas, de energías de todo tipo, de gas, de seguros, financieras, de salud, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir trayendo casos reales que irán exponiendo y que José María Roncero y quizás algún que otro jurista, abogado o responsable de la materia podrá defender, y aquellas o aquellos que se sientan aludidos y que han podido ver que sus intereses pueden ser contraviados, ¿verdad? Pues podrán defenderse aquí en este programa que se llama, como digo, Defiende tus derechos. Pero mientras tanto que sepan que bajo el punto de vista de lo de este programa nosotros entendemos que los poderes públicos no están garantizando la defensa de los consumidores, y para ello José María Roncero y otras muchas personas van a tener la palabra. Pues mira, yo siguiendo un poco, para poner en situación a aquellas personas que nos pueden escuchar, porque el objetivo de este programa es dar una sacudida en la conciencia ciudadana. Correcto. De que tenemos que empezar a poner a nuestros políticos a trabajar, a pedirles responsabilidades y que cumplan con lo que les exige la ley. Correcto. Porque además son trabajadores nuestros, los que le pagamos con nuestros impuestos. Y ya está bien de que veamos cómo, yo te puedo decir, en los últimos 10 años hemos retrocedido un 200% en los derechos que habíamos conquistado. Desde el año 84, que no existía ningún derecho para los consumidores, hasta hace 10 años que estuvimos en la cúspide. Fuimos pioneros, como he repetido ya en más de una ocasión, en Castilla-La Mancha y dentro de Castilla-La Mancha, Albacete. La primera OMIC que se constituyó en España fue la de Albacete, junto con la de Huelva. Y hemos sido referencia para todo el país en cuanto a avances en derechos de los consumidores. Bueno, pues en estos 10 últimos años hemos retrocedido lo que no está escrito. Lo que no está escrito, porque en ese resumen que has hecho, todo aquello que se cumplía taxativamente, porque había inspecciones, porque lo denunciábamos, porque yo recuerdo de 10 años para atrás, si yo había todos los días de la semana que tenía que asistir a más de una reunión de las comisiones de participación que funcionaban, donde se controlaba y se apoyaba y se divulgaban aquellos derechos a los ciudadanos. Bueno, pues en estos últimos años, yo no sé si en el año pasado he estado en una sola reunión en la Comisión de Vivienda, que exclusivamente ahora no tiene otra función que ver las propuestas que hay, las listas de espera en demanda de una vivienda social en alquiler o algo así. El resto de comisiones de participación, que es uno de los derechos fundamentales, han desaparecido por completo. Y no es por falta de que las estemos reivindicando y exigiendo, pero se hace caso omiso. Y se hace caso omiso porque no hay esa conciencia ciudadana, porque no basta que yo lo denuncie y lo reivindique, si no hay un respaldo masivo, ciudadano, que esté empujando a esto. Y que los políticos pasan de sus responsabilidades, pero pasan hasta que los ciudadanos les digamos claramente que en las próximas elecciones veremos a ver qué es lo que pasa. Que puedan ver, que puedan sentir en sus carnes el peligro de perder el privilegio que tienen de estar representándonos, porque no estén cumpliendo con su función. Y yo, para mí, este es el objetivo fundamental que quiero que tenga este programa, de despertar la conciencia ciudadana para decir, sí señor, vamos a ir adelante con esto, porque en ello nos van nuestros intereses, son nuestros derechos. Que tenemos derecho a ellos y que no se están cumpliendo por dejadez de las instituciones que tienen la obligación, como se está viendo en los textos que has repasado, de que se cumpla. Había una regulación de
de las rebajas mismamente, algo que acabamos de pasar un periodo que se sigue hablando de las rebajas, pero que se han cargado la legislación que había para poder controlar y saber que las rebajas pues, respondiesen a una temporada de efectivamente ese producto de calidad de plena temporada, el consumidor en determinadas fechas pudiese acceder a ellos a un precio reducido. Sin duda. En ese discurso al que tú aludías, José María, y yo también decía al principio, ese famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy el día 15 de marzo de 1962, hay una frase que a mí me gustaría entresacar, no sé si la voy a decir textualmente, pero sí dijo que los consumidores y los usuarios forman parte esencial del sistema económico a nivel internacional. Por supuesto. Esta famosa frase que dio la vuelta al mundo, evidentemente, por quién lo dijo, de dónde partió y en aquel famoso discurso, como digo, del 15 de marzo de 1962. A partir de ahí hay un antes y un después en la defensa de los consumidores y usuarios, y es cuando nace por parte de la Organización de Naciones Unidas el hecho de que sea el 15 de marzo el día en el que se reconozcan los derechos de los consumidores y usuarios. Como bien decía José María en sus intervenciones, pues en los últimos años, desde los 10 para atrás, sí, pues ha habido, claro, efectivamente, mucho compromiso social y reivindicativo y de puesta en valor, incluso de financiación, de apoyo financiero a las distintas asambleas de consumidores y usuarios. La verdad, por lo que me comenta José María, es que hoy en día no es así. Nosotros, como derechos del consumidor, pues vamos a poner aquí en tela de juicio, nunca mejor dicho, aspectos de la banca, de seguros y servicios financieros, de cultura y ocio, de productos defectuosos y peligrosos, problemática en el hogar y en suministros, materia de motor, transporte, viajes, publicidad, compras, salud, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Solamente, por lo que decía José María, yo le voy a leer los derechos básicos de los consumidores a los que todos tenemos derechos de acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2007 y que los distintos gobiernos de turno en los últimos años y, por supuesto, los grandes lobbies mediáticos de todo tipo, financieros, bancarios, de vivienda, etcétera, etcétera, pues se están pasando por el foro de sus caprichos. Estos derechos básicos de los consumidores y usuarios son los siguientes, reflejados en la ley. La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. Estoy leyendo, José María, sí, tú lo tienes de otra manera, pero lo estoy leyendo tal cual dice la ley. La protección contra los riesgos que pueden afectar su salud o seguridad. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, que esa es otra que habrá para hablar largo y tendido. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos, la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo y disfrute. La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legítimamente constituida. Pero claro, todo esto está muy bien, pero esto habrá que financiarlo, si no es imposible. Y la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Estos son los seis derechos a los que alude José María Rocero, presidente de UCE, y los que iremos tratando efectivamente en distintos programas y después, además, aparte de estos derechos básicos, siempre intentaremos traer a alguien, como digo, representativo, por una parte, y algún hecho real, algún ejemplo real con alguien que pueda estar afectado para que ponga su caso, ¿no, José María? Efectivamente. Has enumerado, porque cada uno de estos derechos contempla una amplitud de aspectos tremendos. Hablabas de la banca. Pues decir que en los últimos 3-4 años la actividad fundamental de la Unión de Consumidores de Albacete ha estado centrada en las denuncias y en los abusos cometidos por la banca. Hemos tenido, pues, en estos últimos 4 o 5 años, más de 100 sentencias favorables por las que consumidores indefensos totalmente, engañados, porque se les hizo firmar
cosas que no tenían información ni capacidad para decidir sobre ellas. Podemos hablar de las acciones preferentes, de las cláusulas suelo, etcétera, etcétera, donde han recuperado verdaderos montones de dinero. Y hay que recordarle a todos los que nos están viendo, José María, que eso es gracias a que, creo que recordar que el Tribunal de Estrasburgo nos ha sacado los colores a los españoles. Si no, seguiríamos todavía con eso, ¿no? Exactamente lo mismo. Y vuelvo a repetir, la Unión de Consumidores ha podido, gracias a seguir existiendo, defender a estos más de 1000 denuncias que ha habido en estos últimos años de la crisis, donde ha desaparecido el resto de asociaciones, y que es lo que nos permite mantener pues un nivel de socios que, a pesar de la falta de apoyo de la administración, podemos seguir subsistiendo y defendiendo los derechos de los ciudadanos. Bueno, al hilo de todo esto, a mí me gustaría que ustedes se motiven, por supuesto, como dice José María Roncero, sean conscientes de la importancia que tiene el asociacionismo, particularmente dentro de la Unión de Consumidores, para defender nuestros derechos, que participen, pero que especialmente que todo el mundo tenga claro y sepa que, como obviamente saben todos ustedes, que sin financiación es imposible realizar las cosas. Así que yo me comprometo, porque José María nunca lo va a hacer, me comprometo y lo digo aquí, a que si quieren colaborar financieramente y ser socios de la Unión de Consumidores de Albacete, pues llamen a la Unión de Consumidores, que el teléfono lo va a decir José María Roncero ahora mismo, que es el 967 23 58 89. 967 23 58 89. 58 89, y a todos aquellos que quieran, que además estamos hablando de una cantidad simbólica financiera. Sí, es simbólica, son 35 euros al año. 35 euros al año por estar asociado a la Unión de Consumidores de Albacete, y con eso, pues, todo el equipo de la UCE, al frente del que está José María Roncero, podrá por lo menos asesorarles y tramitar sus denuncias, que me consta que son muchas. Por favor, no dejen de hacerlo, porque estamos hablando de 35 euros que no van a ningún lado. Bueno, nosotros, José María, como preámbulo de esta presentación, yo creo que está bien. Que es suficiente. Yo no sé si añadir un poco a lo que has dicho sobre la Unión de Consumidores. Les va a informar, les va a asesorar, les va a defender, pero que es de las muy pocas asociaciones que tiene un gabinete jurídico para actuar ante los tribunales de justicia, bueno, y que es un servicio que nuestros socios lo tienen gratuito, por esos 35 euros al año. Bueno, que sepan ustedes que yo ya, desde este momento que no lo estaba, usted cuando acabe este programa, usted me hace la ficha que yo me apunto, ¿de acuerdo, don José? Muy bien. Bueno, pues Defiende tus derechos, un programa único, inédito, exclusivo, por lo menos en la región de Castilla-La Mancha, emitido en streaming por televisión online desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en colaboración con la Unión de Consumidores de Albacete. Les recuerdo, todos aquellos que quieran exponer sus denuncias pueden hacerlo, bien llamando al teléfono que ha dicho José María Roncero, o bien poniéndose en contacto con el Grupo de Comunicación La Cerca, donde iremos, evidentemente, seleccionando determinados temas, casos, y poquito a poco iremos dando curso a todos. José María Roncero, un auténtico placer. Esperemos que este programa sea el principio de una buena amistad, no porque ya la tenemos usted y yo hace muchos años, pero por lo menos de reivindicar y de poner en valor la importancia que tiene el defender nuestros derechos, y sobre todo lo que tú decías, de motivar a los políticos para que se conciencien, porque la ley los ampara, nos ampara a nosotros. Que sea un principio de volver a reivindicar lo que ya tuvimos, recuperar el tiempo perdido en estos últimos 8 o 10 años, y que yo creo que eso nos va a beneficiar a todos, incluso a los propios políticos que no están haciendo nada. Sin duda. Bueno, pues José María Roncero, muchísimas gracias, un auténtico placer. Saludo. Y a todos ustedes volveremos más o menos un poco antes de que sea el día precisamente que se celebra el día 15 de marzo, el de los derechos del consumidor. Volveremos un poquito antes para hacer el primer programa ya de manera oficial, donde tendremos aquí otros contertulios por parte de distintos representantes y posiblemente algún que otro afectado. Bueno, esperemos que este programa sea de su agrado, que participen en él, que se asocien a la Unión de Consumidores de Albacete, y que, en definitiva, no pretendemos ni más ni menos que poderles ayudar a defender sus derechos legítimos. Muchísimas gracias, como siempre les digo, que sean muy felices.